Las estrellas de acción de Hollywood no son inmunes al paso del tiempo. Estos grandes actores, algunos de ellos protagonistas de dramas o comedias muy prestigiosas, tuvieron que ganarse el pan con películas de bajo presupuesto. Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traemos grandes actores del cine de acción que ya solo hacen películas de bajo presupuesto. Antes que nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Número 1. Bruce Willis. El caso de Bruce Willis es particularmente trágico, porque en marzo del 2022 anunció que se retiraba de la actuación al padecer asfasia, una enfermedad cognitiva que le afectaba el habla. La estrella de Jungla de Cristal llevaba años sin tener un papel decente en una película de Hollywood, la última, Glass, y sin embargo trabajaba en muchísimas, a veces 8 o 10 películas al año, todas con trailers cutres de acción directos a video, en las que Willis apenas salía en un papel testimonial. Según testimonios, muchos ya notaron que Willis llevaba años padeciendo de esta enfermedad cognitiva y frecuentemente se sentía confuso en el rodaje. Le tenían que chivar sus frases por pinganillo y eran papeles en los que apenas hablaba o se movía. Quizás para cubrir los costes médicos tuvo que aceptar tantos papeles tan poco dignos que incluso llevó a Loa Racy a crear en 2021 una categoría para la peor interpretación de Bruce Willis en 2021, cuando estrenó 8 películas. Una broma pesada que retiraron cuando se hizo pública su enfermedad. Número 2. John Travolta. La carrera de John Travolta es como una montaña rusa por sus altibajos. Su estrellato fue en los 70 con Saturday Night Fever y Grease. Luego quedó en el olvido hasta que Tarantino le recuperó en su papel más recordado, Pulp Fiction, 1994. Después tuvo suerte desigual, pues acertó con sus papeles en Get Shorty en 1995 o Face to Face en 1997, una película que le situó como un posible héroe de acción. Pero su ansiado proyecto, Battlefield Earth, basada en una novela de Hubbard, fue un fracaso estrepitoso que le hizo perder credibilidad definitivamente. Algunas películas más dignas en el siglo XX son Hairspray, del 2007, o la película Asalto al tren Pelham 123 del 2009. Pero Travolta nunca ha vuelto a tener un tercer regreso por todo lo alto, mientras encadena películas de acción baratas como Yo soy la venganza del 2016 y dramas absolutamente fallidos como Gory, 2018 o The Fanatic en 2019. Número 3. Liam Neeson. La carrera del actor irlandés Liam Neeson nunca estuvo planeada para convertirlo en una estrella de acción. De hecho, era un actor de drama que apareció en películas muy prestigiosas, como La Misión de 1986, K-19 The Widowmaker en 2002, Love Actually en 2004 y por supuesto La Lista de Schindler en 1993. Su grandiosa participación en películas de acción comerciales era esporádica y siempre memorable. Darkman de Sam Raimi de 1990, Star Wars Episodio 1 La amenaza fantasma en 1999 o Batman Begins en 2005. Todo cambió en 2008 cuando protagonizó Venganza, en inglés Taken, un tráiler de acción tan genérico como entretenido. La primera de Venganza fue un gran éxito y tiene cierto prestigio entre los fans de la acción, pero hizo que Neeson se encasillara en el rol de padre exmilitar que busca vengarse de los asesinos de su familia, dejando una ristra de cadáveres. Una serie de papeles que le han ayudado a sobrellevar la pérdida de su esposa en 2009. Desde entonces, raros han sido las películas dramáticas de Neeson. Silencio de Scorsese y Un monstruo viene a verme de Bayona en 2016, porque el actor se encasillaba en estas películas de acción que tenían cierta gracia cuando las dirigía Jaume Collet-Serra, como en Sin Identidad del 2011 o Sin Escalas del 2013. Pero que en los últimos años ha degenerado a mediocridades como El Protector del 2021 o El Mediador en 2022. Número 4. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme tiene una carrera interesante. Es actor belga, especialista también en artes marciales. Fue un ícono del cine de acción en los 80 y 90, incluyendo películas que aún hoy son muy recordadas como Soldado Universal de 1992, Time Cop de 1994 o Street Fighter La Última Batalla de 1994. Pero a partir de los 2000 su carrera decayó en películas directas a video, como ocurrió con otros como Dolph Lundgren,
Más abajo, Stallone le hizo resurgir gracias a Los Mercenarios 2 y luego lideró su propia franquicia, Kickboxer. Van Damme ha seguido protagonizando películas de acción de bajo presupuesto como Mátalos a Todos en 2017 u Operación Rescate en 2018 junto a Lundgren, pero también ha dedicado bastantes proyectos a la introspección, interpretándose a sí mismo en el drama JCVD del 2008 y a una parodia de sí mismo en la serie comedia Jean-Claude Van Johnson del 2016. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos con esta maravillosa lista. Número 5. Nicolas Cage. Nicolas Cage tiene una carrera de lo más extraña. Es uno de los actores más carismáticos de Hollywood, un toque de excentricidad y es también uno de los más activos, aunque probablemente no hayas visto la mayoría de sus películas. No parece importarle que su único papel premiado con Oscar y Globo de Oro sea Living Las Vegas en el ya lejano 1995, ni tampoco acercarse a algunas películas de acción de serie B como Jiu-Jitsu del 2020, Ajuste de Cuentas en 2019, 211 en 2018, Arsenal en 2017 o Desterrado del 2018, por poner solo 5 ejemplos de películas de acción que casi nadie ha querido ver de los últimos años. A pesar de lo fan de Marvel que es, tampoco tuvo suerte en las malas películas de Ghost Rider que protagonizó, aunque de cuando en cuando estrena alguna película que sin llegar al mainstream se ganan el cariño del público, como Pig, Color Out of Space, Mandy o Joe. En su última película, El insoportable preso de un talento descomunal, Nicolas Cage se interpreta a sí mismo al conocer a su mayor fan, Pedro Pascal, que resulta ser un traficante de drogas. Es una comedia en la que Cage se toma con humor su dispar y disparatada carrera. Número 6. Dolph Lundgren. Dolph Lundgren fue una de las grandes estrellas de acción de los 80, que se hizo famosa tras hacer el del robótico Iván Drago en Rocky IV. Es además licenciado en Ingeniería Química y, tras Drago, participó en películas muy sonadas como He-Man en 1987, The Punisher en 1989, Soldado Universal de 1992 o Johnny Mnemonic en 1995. Sin embargo, a partir de los 2000 su presencia se fue diluyendo del cine de acción más comercial, aunque él pasó a dirigir muchas de sus películas con nombres tan sugerentes como El Protector del 2004, Deuda de Sangre del 2007 o Ataque Terrorista del 2009, la mayoría directas a video. Su regreso a Hollywood fue junto a Stallone en la trilogía de Los Mercenarios, empezando en 2010, donde también saldrá en la cuarta. Recientemente ha salido en Creed 2, de nuevo como Drago, y en la saga de Aquaman en un papel secundario, aunque la mayoría de sus películas modernas son cosas como Hard Night Falling, Acceleration, Velocidad Asesina en 2019, o Section 8 del 2022, sobre un ex soldado que es contratado por una agencia al salir de la cárcel. Recuerda que si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. ¡Hasta la próxima!